El cielo de Ciudad de México se teñía de tonos cobrizos mientras el sol se ocultaba tras los imponentes edificios del Paseo de la Reforma. Entre el bullicio y el caos característico de la capital mexicana, el padre José de Jesús Aguilar ajustaba su clerical negro frente al espejo de su modesta habitación en la parroquia de San Agustín. A sus 52 años, su rostro reflejaba la serenidad de quien ha dedicado su vida al servicio de los demás, pero también las arrugas de preocupación por los crecientes problemas sociales que enfrentaba su comunidad. Dios mediante, esta noche conseguiremos los fondos que necesitamos, murmuró para sí mismo mientras tomaba su Biblia y las notas para el discurso que daría en el evento benéfico organizado por la Fundación México Unido. El tráfico era intenso. El chofer que lo transportaba, don Héctor, un feligrés de toda la vida, sorteaba con habilidad los embotellamientos típicos del viernes por la noche. Padre, ¿cree que vendrán muchos ricos esta noche?, preguntó don Héctor con su característica franqueza. No hables así, Héctor, respondió el padre José con una sonrisa comprensiva. Cada quien da lo que puede. Lo importante es que el centro comunitario necesita urgentemente esas reparaciones para seguir atendiendo a los niños del barrio. La Hacienda Los Morales, uno de los recintos más exclusivos de la ciudad, resplandecía con luces y decoraciones elegantes cuando llegaron. Personal de seguridad controlaba el acceso mientras fotógrafos de diversas revistas de sociales intentaban capturar la llegada de personalidades importantes. El padre José se sintió momentáneamente fuera de lugar entre tanto lujo. Padre José, qué gusto tenerlo con nosotros. Lo saludó efusivamente Claudia Ramírez, la coordinadora del evento, una mujer de mediana edad cuyo maquillaje impecable contrastaba con el cansancio de sus ojos. Su presencia da mucha credibilidad a nuestra causa. El gusto es mío, Claudia. Sabes que apoyaré cualquier iniciativa que beneficie a nuestra gente. La velada transcurría entre cócteles, música de cámara y conversaciones superficiales. El padre José observaba discretamente a los asistentes, reconociendo a políticos, empresarios y algunas celebridades. Su atención se centró en un rincón apartado donde un hombre de complexión robusta parecía proteger a alguien. Es parte del equipo de seguridad de Alejandro Fernández, le susurró Claudia al notar su curiosidad. El potrillo nos confirmó a última hora. Su presencia siempre dispara las donaciones. El corazón del padre José dio un vuelco. No era un seguidor de la música popular, pero conocía perfectamente quién era Alejandro Fernández, hijo del legendario Vicente Fernández y una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana. Tras bambalinas, mientras esperaba su turno para hablar sobre el proyecto comunitario, el padre José se encontró inesperadamente frente a frente con el cantante. Alejandro vestía un traje oscuro impecable que contrastaba con su cabello perfectamente arreglado. A pesar de su fama, había algo en su mirada que transmitía una extraña vulnerabilidad. Padre, qué honor conocerlo, dijo Alejandro extendiendo su mano. He escuchado mucho sobre su labor en las colonias más necesitadas. El sacerdote, sorprendido por el reconocimiento, estrechó su mano con calidez. El honor es mío, señor Fernández. No imaginaba que alguien como usted estuviera al tanto de nuestro humilde trabajo. Una sombra imperceptible cruzó el rostro del cantante. Hay muchas cosas que la gente no imagina de mí, padre, respondió con una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. ¿Le parece si conversamos después de sus palabras? Tengo algo que podría interesarle. Antes de que el padre José pudiera responder, fue anunciado para subir al escenario. Con la mente parcialmente distraída por aquel enigmático encuentro, habló con pasión sobre la situación de los jóvenes en las zonas marginadas de la capital y cómo el centro comunitario servía como un refugio para mantenerlos alejados de la violencia y las drogas. No pedimos lujos, concluyó con voz firme. Pedimos lo básico, un techo que no gotee cuando llueve, instalaciones seguras para que los niños puedan estudiar, y equipamiento mínimo para los talleres que los ayudan a desarrollar habilidades para la vida. El aplauso fue respetuoso pero contenido. El padre José sabía, por experiencia, que muchos de los presentes estaban allí más por compromiso social que por verdadera convicción. Al bajar del escenario, no vio rastro de Alejandro Fernández. Una mezcla de decepción y alivio lo invadió. Quizás había sido solo cortesía pasajera. La subasta benéfica comenzó. Obras de arte, experiencias exclusivas y artículos de lujo fueron ofrecidos al mejor postor. Las cantidades mencionadas harían que cualquiera de sus feligreses pudiera vivir cómodamente por meses, incluso años. $50,000 por la remodelación completa del centro comunitario San Agustín. Una voz profunda resonó desde el fondo del salón.
Un murmullo generalizado recorrió la sala mientras Alejandro Fernández se abría paso entre los asistentes. El padre José sintió que le faltaba el aire. Era 10 veces más de lo que esperaban recaudar esa noche. Con la condición de que el padre José supervise personalmente cada peso invertido, añadió el cantante con una sonrisa enigmática. Las cámaras comenzaron a disparar flashes sin cesar. El momento sería portada de sociales al día siguiente. Más tarde, en un rincón apartado del jardín, Alejandro habló en voz baja con el sacerdote. No quiero publicidad por esto, padre. De hecho, preferiría que nadie sepa que estoy involucrado más allá de esta donación pública. No entiendo, señor Fernández. Un acto de generosidad como este, Alejandro, por favor, interrumpió el cantante. Y hay una razón para mi petición. Necesito hablar con usted en privado, no aquí, no ahora. ¿Podría visitarlo mañana en la parroquia? El padre José asintió, intrigado por el misterio que parecía rodear al famoso cantante. Lo esperaré después de la misa de mediodía. Nadie tiene que enterarse de su visita si así lo prefiere. Un intercambio de miradas selló aquel pacto improvisado. Mientras el chofer lo llevaba de regreso a la parroquia, el padre José no podía sacudirse la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La Ciudad de México, con sus contradicciones y su eterno contraste entre opulencia y pobreza, parecía diferente esa noche mientras las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro. En la soledad de su habitación, revisó en internet quién era exactamente Alejandro Fernández. Las imágenes mostraban a un hombre elegante, rodeado de lujos, famoso por sus interpretaciones musicales y también por su vida de excesos y romances. Nada que explicara su interés particular en un centro comunitario de un barrio marginado o en un sacerdote de vida austera. Dios obra de formas misteriosas, murmuró mientras apagaba la luz, sin saber que el secreto que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su percepción sobre el cantante, sino también el rumbo de su propia misión en los rincones más olvidados de México. El campanario de la parroquia de San Agustín resonó 12 veces, anunciando el mediodía. Los últimos feligreses abandonaban el templo tras la misa dominical, intercambiando saludos y comentarios sobre la homilía del padre José, quien hoy había hablado con particular énfasis sobre la verdadera naturaleza de la caridad. No es caridad si se busca reconocimiento, había dicho con vehemencia. La mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha cuando ayudamos al prójimo. Ahora, en la soledad de la sacristía, esas palabras parecían flotar en el aire mientras se despojaba de sus vestimentas litúrgicas. La visita prometida por Alejandro Fernández ocupaba sus pensamientos. ¿Vendría realmente? ¿Qué podría querer hablar en privado una estrella de su calibre con un simple sacerdote? El sonido de un motor potente interrumpió sus cavilaciones. Por la ventana distinguió una camioneta de cristales polarizados estacionándose discretamente en la parte trasera del templo. Con un nudo en el estómago, se dirigió hacia la puerta lateral. Alejandro Fernández descendió del vehículo. Vestía de manera sencilla, jeans, una camisa negra sin adornos y lentes oscuros que se quitó al ver acercarse al sacerdote. Sin el traje elegante de la noche anterior y el entorno de lujo, parecía más humano, más vulnerable. Gracias por recibirme, padre José, saludó extendiendo su mano. Espero no causarle inconvenientes. Para nada. Pase por favor, estaremos más cómodos en mi despacho. La oficina del padre José era austera pero acogedora. Libros antiguos de teología compartían espacio con carpetas llenas de proyectos comunitarios. Una imagen de la Virgen de Guadalupe presidía el espacio junto a fotografías de niños y familias del barrio. ¿Un café, Alejandro? Lo preparo yo mismo. Es de Chiapas, regalo de una familia indígena que visité el año pasado. El cantante asintió, observando con curiosidad las fotografías que cubrían una pared entera. Estos son los niños de nuestro programa después de clases, explicó el sacerdote mientras servía el café en tazas sencillas de barro. Muchos vienen de hogares donde ambos padres trabajan jornadas extenuantes, o en varios casos, donde solo hay un padre presente. Alejandro tomó la taza con reverencia, como si fuera la pieza más fina de porcelana. ¿Sabe por qué quise hablar con usted en privado, padre? José de Jesús negó con la cabeza, sentándose frente a su invitado. Desde hace 5 años, he estado financiando anónimamente programas similares al suyo en Guadalajara, Monterrey y otras ciudades, confesó Alejandro en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Centros de apoyo para niños con cáncer, refugios para mujeres víctimas de violencia, y programas educativos en zonas marginadas. El sacerdote intentó mantener la compostura, aunque la sorpresa era evidente en su rostro. ¿Por qué mantenerlo en secreto?
Un ejemplo como el suyo podría inspirar a otros. Alejandro dejó escapar una risa sin humor. La gente tiene una imagen muy clara de quién es el potrillo, respondió con cierta amargura. El mujeriego, el fiestero, el heredero de la dinastía Fernández que vive entre lujos. Si supieran que destino casi el 30% de mis ingresos a causas sociales, pensarían que es una estrategia publicitaria o un intento de limpiar mi imagen. Un silencio reflexivo se instaló entre ambos. El padre José observaba al hombre frente a él con nueva perspectiva. Detrás de la celebridad había un ser humano con contradicciones, con búsquedas propias. Mi padre siempre ayudó en silencio, continuó Alejandro. Me enseñó que la verdadera generosidad no busca aplausos. Pero yo he llevado una vida muy diferente a la suya. He cometido errores, muchos de ellos públicos. Y quizás por eso mismo siento que cualquier acción positiva que haga será interpretada con cinismo. ¿Y por qué decidió confiarme esto a mí? Alejandro se levantó, inquieto, y caminó hacia la ventana desde donde se veía el patio de la parroquia. Algunos niños jugaban fútbol con una pelota desgastada. Lo he observado, padre. Su trabajo es genuino. No busca protagonismo ni reconocimiento. Y necesito su ayuda para un proyecto mucho más ambicioso. De su bolsillo extrajo un teléfono móvil y mostró al sacerdote fotografías de un terreno amplio en las afueras de la Ciudad de México. Acabo de adquirir estas 5 hectáreas. Quiero construir un complejo que incluya una escuela técnica, un centro cultural y deportivo, y una clínica de atención primaria para familias sin recursos, explicó con creciente entusiasmo. Pero necesito a alguien que sepa realmente de necesidades comunitarias, alguien con experiencia en trabajo social, alguien de confianza que pueda supervisar el proyecto sin filtrar mi participación. El padre José tomó el teléfono, observando con atención los planos preliminares que Alejandro había comisionado. Era un proyecto ambicioso, con potencial para transformar la vida de cientos, quizás miles de personas. ¿Por qué ahora?, preguntó, devolviendo el dispositivo. El rostro de Alejandro se ensombreció. Durante unos segundos pareció luchar contra sí mismo, como si decidiera cuánto revelar. Hace 8 meses estuve en el hospital infantil, visitando en secreto la sala de oncología. Su voz se quebró ligeramente. Conocí a Miguel, un niño de 7 años con leucemia. Su madre trabajaba doble turno para pagar tratamientos que el seguro no cubría. ¿Sabe qué me dijo ese niño cuando le pregunté qué deseaba más que nada en el mundo? El sacerdote negó en silencio. Dijo que quería que su mamá pudiera descansar. Los ojos del cantante se humedecieron. No pidió juguetes, ni conocer a algún famoso, ni siquiera curarse. Solo quería que su madre no sufriera tanto. Murió 3 semanas después. Alejandro se pasó una mano por el rostro, intentando recomponerse. Esa noche, en el funeral al que asistí vestido de la forma más anónima posible, prometí que haría algo más significativo que simplemente escribir cheques ocasionales. Algo que pudiera cambiar el sistema, aunque fuera para un grupo de familias. El padre José sintió un nudo en la garganta. En sus años de sacerdocio había acompañado a muchas familias en situaciones similares, había sido testigo de la dignidad en medio del sufrimiento, de la generosidad entre quienes menos tienen. Pero no comprendo por qué quiere mantener su nombre alejado de todo esto, insistió. Un proyecto así necesitará permisos, trámites. Su identidad eventualmente saldrá a la luz. Alejandro negó con la cabeza. He creado una fundación con un nombre neutro, Semillas de Esperanza. Legalmente, todo estará a nombre de esa entidad. Mis abogados han estructurado todo para mantener mi anonimato. Pero necesito a alguien en el terreno, alguien que entienda las verdaderas necesidades, no lo que los arquitectos o los administradores crean que se necesita. El sol de mediodía entraba a raudales por la ventana, iluminando el rostro del cantante, revelando líneas de preocupación que los reflectores de los escenarios ocultaban. ¿Y qué gana usted con todo esto, Alejandro?, preguntó directamente el sacerdote. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro del artista. ¿Paz? ¿Redención? No lo sé con certeza, confesó. Mi vida ha sido privilegiada, padre. Nací en una familia reconocida, heredé un nombre que me abrió puertas. He ganado más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero hay noches en que me miro al espejo y no reconozco al hombre que veo. Este proyecto es un intento de reconciliarme con esa imagen. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Doña Carmela, la ama de llaves de la parroquia, asomó la cabeza tímidamente. Disculpe, padre, pero hay una emergencia en casa de los Ramírez. El señor Ernesto ha sufrido otro ataque.
Voy enseguida, respondió el sacerdote, levantándose. Lo siento, Alejandro, debo atender esto. Lo entiendo perfectamente. ¿Podríamos continuar esta conversación mañana? ¿Puedo venir a la misma hora? Mientras acompañaba a su inesperado benefactor hacia la salida discreta, el padre José meditaba sobre la extraña revelación que acababa de recibir. El hombre al que la prensa calificaba como seductor empedernido y príncipe de la música ranchera guardaba un secreto que contradecía por completo su imagen pública. Una pregunta más antes de irme, dijo Alejandro deteniéndose junto a la puerta. ¿Cree que alguien como yo puede realmente cambiar, padre? ¿O estoy simplemente comprando indulgencias modernas con estos proyectos? El sacerdote colocó una mano sobre el hombro del cantante, un gesto simple pero cargado de humanidad. La verdadera caridad transforma primero a quien la practica, Alejandro. Y por lo que veo, esa transformación ya comenzó en usted hace tiempo, aunque el mundo no lo sepa. Cuando la camioneta de Alejandro se alejó, el padre José permaneció un momento contemplando el cielo de la Ciudad de México, parcialmente oculto por la contaminación pero aún así imponente. La revelación de aquella mañana había sacudido sus propios prejuicios. Había juzgado al artista basándose en titulares sensacionalistas y rumores, sin conocer el hombre completo detrás de la fama. Mientras se dirigía a atender la emergencia, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás el secreto de Alejandro Fernández merecía ser conocido, no para alimentar la prensa rosa, sino para mostrar al mundo una verdad más profunda sobre la naturaleza humana y la redención. La Ciudad de México despertaba bajo un manto de llovizna fina que lavaba momentáneamente la contaminación del aire. En el pequeño comedor de la parroquia, el padre José contemplaba su taza de café mientras repasaba mentalmente los eventos de las últimas semanas. La revelación de Alejandro Fernández había desencadenado en él un conflicto moral que no le permitía dormir tranquilo. Por un lado, respetaba profundamente el deseo del cantante de mantener su labor filantrópica en secreto. Por otro, intuía que hacer pública esa faceta desconocida del artista podría inspirar a muchos otros privilegiados a seguir su ejemplo. Pero, ¿tenía derecho a exponer algo que le había sido confiado en privado? Padre, tiene una llamada, interrumpió sus pensamientos doña Carmela, extendiéndole el teléfono de la parroquia. ¿Diga? Contestó con voz cansada. Padre José, soy Carolina Méndez, de la Fundación Infantil Nueva Esperanza. La voz femenina sonaba urgente. Necesito su ayuda. Nuestro principal donante ha retirado su apoyo y tenemos 30 niños con cáncer cuyos tratamientos quedarán suspendidos a fin de mes. El sacerdote cerró los ojos. Conocía bien el trabajo de Carolina, una mujer incansable que había creado aquel refugio para familias de escasos recursos cuyos hijos luchaban contra el cáncer. ¿Han intentado contactar a otras fundaciones?, preguntó, aunque sabía la respuesta. A todas, respondió ella con desánimo. La situación económica está afectando las donaciones en general. He pensado en hacer un evento mediático, invitar celebridades, pero organizar algo así lleva meses y nosotros necesitamos una solución inmediata. El nombre de Alejandro Fernández surgió instantáneamente en la mente del padre José, pero se contuvo. ¿Sería ético usar la confianza depositada en él para solicitar ayuda? Déjame ver qué puedo hacer, Carolina. Te llamaré en cuanto tenga alguna noticia. Tras colgar, el sacerdote permaneció inmóvil, sumido en un conflicto interior. Finalmente, tomó una decisión. Marcó el número privado que Alejandro le había proporcionado para emergencias. La reunión se concretó para esa misma tarde. El lugar escogido fue un mirador natural en el Desierto de los Leones, un parque nacional en las afueras de la ciudad donde la privacidad estaba garantizada. El cielo, despejado tras la lluvia matinal, ofrecía una vista espectacular de la megalópolis extendiéndose hasta el horizonte. Es hermoso y aterrador a la vez, ¿no cree?, comentó Alejandro cuando el padre José bajó de su vehículo. Millones de historias sucediendo simultáneamente allá abajo. El sacerdote asintió, abrumado por la magnitud del panorama y por lo que estaba a punto de proponer. Alejandro, he recibido una llamada que no puedo ignorar, comenzó, relatándole la situación de la Fundación Nueva Esperanza y los niños que podrían perder sus tratamientos. Sé que tienes muchos compromisos y entiendo perfectamente si no puedes. Por supuesto que ayudaré, interrumpió el cantante. Haré la transferencia hoy mismo. Envíame los datos. La rapidez de la respuesta dejó sin palabras al padre José. Gracias, musitó finalmente. Pero hay algo más que quería discutir contigo. He estado reflexionando sobre tu secreto. La expresión de Alejandro se tensó visiblemente. ¿A qué se refiere? Creo que tu historia,
Tu verdadera historia merece ser conocida, dijo el sacerdote con cautela. No como un escándalo o una nota de farándula, sino como un testimonio de transformación personal. El cantante dejó escapar una risa amarga mientras se apoyaba en la barandilla del mirador. Con todo respeto, padre, usted no entiende cómo funciona el mundo del espectáculo. Si revelara esto, sería solo un titular más. El potrillo busca limpiar su imagen tras escándalo. Todo se convertiría en un circo mediático. No si lo hacemos de la manera correcta, insistió José de Jesús. No estoy sugiriendo una conferencia de prensa o un comunicado. Estoy hablando de acciones que hablen por sí mismas. Alejandro lo miró con curiosidad. ¿Qué propone exactamente? El complejo que quieres construir, hagámoslo visible, pero a tu manera. Sin glamour, sin reflectores. Muestra al Alejandro que pocos conocen, el que trabaja con las manos, el que se sienta a escuchar a las familias, el que entiende sus necesidades reales. Un silencio reflexivo se instaló entre ambos mientras contemplaban la inmensidad de la ciudad. A lo lejos, las primeras luces comenzaban a encenderse a medida que el sol descendía. Mi padre siempre decía que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, murmuró finalmente Alejandro. Quizás tiene razón, padre. Quizás es hora de dejar de esconderme detrás de una imagen que yo mismo he ayudado a crear. 3 meses después, en un terreno polvoriento de Iztapalapa, uno de los barrios más marginados de la Ciudad de México, una extraña escena captaba la atención de los vecinos. Alejandro Fernández, vestido con ropa de trabajo, jeans gastados y camiseta simple, colocaba ladrillos junto a albañiles locales para levantar lo que sería el muro perimetral del futuro Centro Comunitario Semillas de Esperanza. No había prensa convocada, ni cámaras oficiales. Pero en la era de los smartphones, las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. El famoso cantante, sudoroso y manchado de cemento, compartiendo un almuerzo sencillo con trabajadores de la construcción, escuchando atentamente a madres solteras sobre lo que necesitaban para sus hijos, jugando improvisadamente al fútbol con niños del barrio en sus descansos. Al principio, muchos creyeron que se trataba de alguna estrategia publicitaria para un video musical o una campaña. Pero día tras día, semana tras semana, Alejandro regresaba sin fanfarria, sin anuncios, simplemente a trabajar. El padre José observaba la transformación con una mezcla de asombro y gratitud. No solo se trataba del centro que tomaba forma físicamente, sino de la transformación del propio Alejandro. La máscara del artista inalcanzable se desvanecía con cada visita, revelando al hombre auténtico que pocos habían tenido oportunidad de conocer. Una tarde particularmente calurosa, mientras supervisaban los avances de la construcción, Alejandro recibió una llamada que lo dejó visiblemente conmovido. Era mi padre, explicó al colgar. Ha visto las fotos que circulan en internet. Quiere visitarnos mañana, dice que tiene algo importante que decirme. La llegada de Vicente Fernández al día siguiente causó una conmoción en el barrio. El legendario charro, a pesar de su edad y los achaques propios de los años, insistió en recorrer a pie todo el perímetro del futuro centro comunitario. Con su característico sombrero y su andar pausado, escuchaba atentamente las explicaciones de su hijo sobre cada área planificada. Esto será la clínica, señalaba Alejandro con entusiasmo. Y aquí estará la escuela técnica, donde los jóvenes podrán aprender oficios que les permitan acceder a trabajos dignos. Vicente observaba en silencio, con una expresión indescifrable. Finalmente, cuando completaron el recorrido y quedaron momentáneamente a solas, el patriarca colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo con voz quebrada. Más orgulloso que de cualquier disco de platino o estadio lleno. El abrazo que siguió, captado discretamente por el padre José desde la distancia, contenía décadas de complicada relación padre-hijo, de expectativas, de búsquedas de aprobación. Quiero ayudar, declaró Vicente cuando se separaron. Tengo ideas para una serie de conciertos benéficos, quizás podríamos. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Este es un proyecto diferente, papá. No quiero que se convierta en un espectáculo. Pero si quieres ayudar de verdad. Señaló hacia un grupo de trabajadores que luchaban por levantar una viga particularmente pesada. Necesitamos manos allá. Para sorpresa de todos, Vicente Fernández, el ídolo de la música ranchera, se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y se unió al esfuerzo colectivo. La imagen de padre e hijo trabajando codo a codo, sin pretensiones, se volvería icónica en los meses siguientes. 6 meses después de aquel inicio, el Centro Comunitario Semillas de Esperanza era inaugurado sin corte de listón,
sin discursos grandilocuentes, sin autoridades oficiales. En su lugar, las puertas simplemente se abrieron para recibir a las primeras familias beneficiarias del programa. En la pequeña oficina administrativa, el padre José y Alejandro contemplaban a través de la ventana el patio lleno de niños que exploraban con entusiasmo las nuevas instalaciones. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, comentó Alejandro. La reacción del público. Esperaba cinismo, burlas, cuestionamientos sobre mis motivaciones. En cambio, has inspirado un movimiento, completó el sacerdote. He recibido llamadas de empresarios, artistas, deportistas, todos queriendo saber cómo pueden contribuir, no con dinero, sino con tiempo y trabajo real. Era cierto. Lo que había comenzado como un proyecto aislado estaba generando un efecto dominó. Celebridades que normalmente limitaban su caridad a galas benéficas ahora aparecían en comedores comunitarios, en refugios para personas sin hogar, en escuelas de zonas marginadas. No como visitantes fugaces para una foto, sino como colaboradores constantes. La transformación más notable, sin embargo, había ocurrido en el propio Alejandro. El hombre que 6 meses atrás temía que su filantropía fuera interpretada como un lavado de imagen, ahora caminaba con una serenidad que no provenía de la aprobación externa sino de la coherencia interna. La semana pasada devolví las llaves del penthouse en Polanco, comentó casualmente mientras observaban a un grupo de niños jugar. Me mudaré a una casa más pequeña en Coyoacán. La diferencia de dinero irá al fondo para becas universitarias. ¿Estás seguro?, preguntó el padre José, sorprendido por la decisión. Alejandro sonrió con una tranquilidad que contrastaba con la imagen del cantante atormentado de su primer encuentro. Más que nunca. He pasado años rodeado de cosas que creía necesitar para ser feliz. Ahora entiendo que la verdadera satisfacción viene de vivir con propósito. Una niña de unos 8 años, con un pañuelo colorido cubriendo su cabeza calva, se acercó tímidamente a la ventana. Sus ojos se iluminaron al reconocer a Alejandro, quien le devolvió el saludo con naturalidad. Es Lucía, explicó el cantante. Está en remisión de leucemia. Su madre es una de las cocineras del comedor comunitario. Sin previo aviso, Alejandro tomó una guitarra que descansaba en un rincón de la oficina y salió al patio. Los niños lo rodearon inmediatamente, sin la histeria de los fans adultos, sino con la curiosidad natural de la infancia. Sentado en una banca sencilla, comenzó a tocar suavemente los acordes de México lindo y querido. El padre José observaba la escena desde la ventana, conmovido por la naturalidad con que Alejandro interactuaba con los pequeños. No había poses estudiadas ni gestos teatrales. Solo un hombre compartiendo su talento en el entorno más auténtico posible. Una periodista que había sido invitada a documentar discretamente el funcionamiento del centro se acercó al sacerdote. Es increíble la transformación, comentó. Si me hubieran dicho hace un año que vería a Alejandro Fernández así, jamás lo habría creído. No es una transformación, corrigió suavemente el padre José. Es una revelación. Esta faceta siempre estuvo ahí, oculta bajo capas de expectativas públicas y presiones familiares. Lo que estamos viendo es al verdadero Alejandro emergiendo finalmente. La periodista asintió, pensativa. ¿Qué cree que pasará ahora? La industria musical no siempre sabe cómo manejar a artistas que rompen con su imagen establecida. El sacerdote sonrió mientras observaba a Alejandro enseñando acordes básicos a un grupo de niños entusiasmados. Creo que eso ya no le preocupa como antes. Ha encontrado algo que la fama y los aplausos nunca pudieron darle, paz interior y propósito. Meses después, la portada de una importante revista cultural mostraba una imagen impactante, Alejandro Fernández, con ropa sencilla y mirada serena, rodeado de niños en el patio del centro comunitario. El titular rezaba simplemente, la revelación del potrillo, el hombre detrás de la leyenda. El reportaje, extenso y respetuoso, narraba no solo el proyecto actual sino la historia completa de años de filantropía anónima. Incluía testimonios de familias beneficiadas que ni siquiera sabían que su benefactor había sido el famoso cantante. No había sensacionalismo ni especulaciones sobre crisis personales o motivaciones ocultas. Era, simplemente, la documentación de un camino de evolución personal. ¿Estás seguro de esto?, había preguntado el padre José cuando Alejandro decidió autorizar el reportaje. Una vez que salga a la luz, no habrá vuelta atrás. El cantante había respondido con una nueva confianza en su voz. Es tiempo de ser completamente quien soy, padre. Sin máscaras, sin personajes. Si esto puede inspirar a otros a encontrar su propio camino de servicio, habrá valido la pena.
Y así había sido. El efecto Fernández, como algunos medios comenzaron a llamarlo, se extendió por el país. Celebridades, empresarios y personas de a pie comenzaron a involucrarse en proyectos comunitarios con un enfoque diferente, no desde la caridad vertical que refuerza jerarquías, sino desde la solidaridad horizontal que reconoce la dignidad inherente en cada ser humano. Una tarde de domingo, un año exacto después de aquel primer encuentro en el evento benéfico, el padre José celebraba misa en la pequeña capilla que se había incorporado al centro comunitario. Entre los asistentes, mezclados sin protocolo ni distinciones, estaba Alejandro junto a su padre y varios miembros de su familia. En su homilía, el sacerdote reflexionó sobre la parábola del grano de mostaza, como algo aparentemente insignificante puede crecer hasta convertirse en refugio para muchos. Al terminar la ceremonia, mientras saludaba a los feligreses en la puerta, el padre José intercambió una mirada significativa con Alejandro. No hacían falta palabras entre ellos. Ambos habían sido transformados por esta experiencia compartida, este viaje inesperado que había comenzado con un secreto y ahora florecía a plena luz. En el patio, niños de diferentes edades jugaban bajo la sombra de árboles recién plantados que algún día serían frondosos. Sus risas se mezclaban con los acordes de una guitarra que alguien tocaba en la distancia. La Ciudad de México, con sus contradicciones y desafíos, se extendía más allá de los muros del centro, pero dentro de este espacio había surgido un microcosmos de posibilidades, una semilla de esperanza plantada por un hombre que había encontrado, finalmente, su verdadera voz.